Las 9:13 de la mañana, amigos, lo hemos dicho desde el comienzo del programa, de alguna manera también ha sido uno de los títulos más importantes en la jornada. Finalizó la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Allí, obviamente, se trataron muchísimos temas. Se le tomó el pulso a la realidad social, económica de nuestro país, se analizó la petición referida a la apertura de los archivos del Vaticano correspondientes al tiempo de la dictadura en nuestro país, tema que también hablamos con ustedes, pero obviamente al que se le ha dado mayor trascendencia es también al tratamiento que se realizó sobre abusos a menores, las denuncias que existían sobre abusos a menores por parte de sacerdotes o consagrados en la Iglesia. Esto determinó noticias que hemos estado compartiendo en títulos con ustedes y que inclusive generó el comentario, por ejemplo, de quien les habla, de que en un hecho que yo no recordaba, no tengo memoria, me parece inédito, poner a disposición de la población un número telefónico para la realización de denuncias de este tipo. Recibimos, estrenándose como secretario general y portavoz a Monseñor Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo. Monseñor, un placer tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Muy buenos días. Buenos días. No sé si me equivoqué, pero creo que por lo menos en los 54 años que tengo no recuerdo una decisión tan directa que a su vez, digo, notoriamente genera una idea de cuál es la posición de la Iglesia en este tema, de colocar un número de teléfono al servicio de la población para realizar denuncias sobre posibles abusos sexuales. Sí, esto es nuevo y sobre todo que sea un número único para todo el país, para recepcionar las denuncias y bueno, para poder empezar a procesarlas, siempre buscando, bueno, en lo posible una entrevista personal o si no derivando hacia el lugar donde puedan tener esa entrevista personal, ¿no? En cada diócesis del país. Siempre con esta idea, bueno, primero con estos casos y las decisiones que fueron tomadas, que me gustaría se refrescara la situación, porque además, digamos, hay como un proceso interno a nivel de la Iglesia que toma sus decisiones, pero que ya transmite y digamos, expresa su total apoyo en la prosecución de la debida investigación policial y o judicial que se deba determinar. Sí, es un proceso, como tú decías, que empezó ya hace 4 años con la elaboración de un protocolo para caso de denuncia de abusos, donde va marcando los pasos precisos que hay que dar desde que se recibe una denuncia y cómo hay que investigar y procesarla, que eso ya fue promovido por el Papa Benedicto XVI. Y después, el año pasado, como conferencia episcopal, recibimos a los expertos de la Iglesia de Chile en prevención de abusos, que nos dieron un panorama muy bueno y nos animaron también a formar una comisión aquí para la prevención. Y ahora vimos conveniente dar este nuevo paso, pero queríamos también hacer junto con eso un pedido de perdón, porque sabemos lo doloroso, lo difícil, lo duro que es esto para las víctimas. Y entonces, bueno, no era solo poner un número telefónico, sino acompañado realmente de un pedido de perdón. Y bueno, que quede claro que la Iglesia no quiere que esto suceda más en su ámbito, ¿no? Uh-huh. Monseñor, evidentemente usted ha notado a lo largo de lo corto de esta mañana, pero la repercusión fuerte que ha tenido la noticia a nivel de los medios. ¿Buscaban que la actitud fuera así, impactante, terminante, que se generara, digamos, no solamente en los medios, sino a través y fundamentalmente de la opinión pública? ¿Cuál es la idea concreta que sobre este tema tiene y cómo va a funcionar, digamos, este protocolo que la Iglesia Católica Uruguaya tiene para este tipo de situaciones? Sí, una de las cosas que habíamos evaluado en la conferencia episcopal era el desconocimiento de que existe este protocolo, de los procedimientos actuales, y por eso nos parecía muy importante en este sentido dar el primer paso, salir. También hubo, bueno, el diario El País había sacado ya una investigación y removió mucho la película Spotlight, ¿verdad? Y bueno, nosotros dijimos, tenemos que tener una actitud entonces realmente proactiva de brindar un número telefónico, de ponernos a disposición, de que la gente sepa cómo se está procesando esto en este momento en la Iglesia y que acá queremos vivir la transparencia y bueno, poder recibir aquellas denuncias que haya que recibir
y sobre todo manifestar, como decíamos en el comunicado, la cercanía, el acompañamiento a las víctimas que sabemos que han pasado por esta situación tan dura y sobre todo más dura cuando se trata de alguien en quien han confiado de un modo especial, ¿no? Partiendo de la base de que, digamos, el dolor, el sufrimiento que genera una situación así, poniéndonos del lado de las víctimas, así se trate de un solo caso, ya es significativo y amerita respuestas de distinto tipo, desde las judiciales hasta las asociadas a la cercanía con la persona, psicológica. O sea, sin perder de vista ese dato que me parece que es digamos, la piedra fundamental de todo, pero tratando de saber qué tan significativo ustedes piensan que ha sido este fenómeno en Uruguay. ¿Hay alguna estimación? Es decir, la iglesia uruguaya está más o menos afectada por el fenómeno que la iglesia en el contexto internacional. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, no tenemos una estimación, sí creemos que tiene que ser en realidad una minoría absoluta, ¿verdad?, de sacerdotes y religiosos que han cometido estos delitos. Y como decíamos en el comunicado, que la inmensa mayoría de los sacerdotes están trabajando, bueno, con entrega, con dedicación en su ministerio y que lo están haciendo dando lo mejor de ellos. Creemos, sí, te digo, que va a ser esto una minoría, pero sí también queremos que esa minoría no siga perjudicando a nadie. Antes de la existencia, digamos, de estos mecanismos, ¿eran frecuentes las aproximaciones a la iglesia, digamos, de gente que decía tener datos, de gente que o no se movilizaba o eso quedaba capaz que más escondido? Sí, mira, yo te puedo hablar un poco de mi experiencia, así, de los últimos años, ¿verdad? Creo que no era tan frecuente que aparecieran estas denuncias. También porque uno ve, viviendo también un poco de lo que ha pasado mundialmente, que estos casos generalmente salen muchos años después, ¿no?, de sucedidos. Entonces, para la persona no es fácil decirlo, contarlo. Lo mismo lo vemos en la sociedad, en muchas familias, ¿verdad?, lo que va pasando. Estas cosas salen a veces muchísimos años después y no salen en un primer momento, ¿no? Monseñor, ya vamos a pasar a otros temas, pero simplemente, y sin perjuicio de volver sobre el mismo, porque fueron muchos los temas analizados por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Ustedes son conscientes, obviamente, lo evaluaron, lo sopesaron, que a partir de dar un teléfono con estas características para todo el país, van a tener todo tipo de llamados. Yo inclusive llegué a hablar de que lamentablemente vivimos en una sociedad que parece que ha tenido en los últimos años pérdidas de valores muy importantes y no entendemos, hasta el 911 tiene bromistas, falsas alarmas, denuncias sobre situaciones delictivas que no son tales. Imagino que esto va a demandar un esfuerzo y una atención particular por parte de la Iglesia uruguaya, pero también entendiendo que esto puede ser abrumador en los primeros días. Sí, sabemos que puede haber multiplicidad de demandas, digamos, en este sentido, pero nos parece más importante, entre comillas, correr el riesgo de esto que no facilitar el tema de la denuncia. ¿Y ahí cómo van a hacer para separar, para discernir entre, igualmente el protocolo se va a llevar adelante, es decir, se va a intentar el protocolo, la primera etapa del protocolo siempre es la parte de investigación. Bien. El contacto con la persona, recabar los datos, la verificación de lo que se puede verificar. Y entonces, eso hay que hacerlo. ¿Entrevista personal? Seguro. Sí, porque estas cosas no se pueden decir por teléfono, ¿no? Uno puede dar el titular, mire, yo sufrí una situación de abuso en tal año, en tal lugar, pero contar la situación, expresar lo que pasó, manifestar, eso hay que escucharlo personalmente. No puede ser algo así, digamos, anónimo o sin dar la cara, ¿no? Claro, lógicamente. Le decía de otros temas, porque hablamos en el comienzo, Martín, de que se analizó todo, la realidad social, económica de nuestro país, evidentemente, por el trabajo a nivel social que realiza la Iglesia, supongo que deben tener un diagnóstico de cuál es la situación hoy, a nivel de todo el territorio nacional. Yo cometí recién tal vez
el atrevimiento de decir desde un lugar de comunicador que entiendo, tal vez sea porque me estoy poniendo un poquito viejo, que hay una pérdida de valores con el paso de los años. No sé si esa percepción de pérdida de valores, de alejamiento del seno familiar, del trabajo que desde el hogar se realizaba, es también percibido ya entrando en lo que es el entramado social que la Iglesia conoce muy bien. Evidentemente que en este sentido, como tú decías, la familia ha jugado un rol de contención muy importante y que muchas veces al disgregarse la familia, también esa contención se va perdiendo. Ahora, nosotros analizamos bien toda la situación socioeconómica del país, veíamos también, sobre todo para ver cómo la Iglesia tiene que priorizar, digamos, en sus acciones solidarias, sociales, en sus obras sociales, en qué lugares quizás está más vulnerable la situación, ¿no? En el mapeo que veíamos se veía un descenso del porcentaje de la pobreza en Uruguay en los últimos 10 años, que es importante y significativo, el temor con el enlentecimiento de la economía y a la vez también la zona, digamos, noreste del país, que es un poco la que está más necesitada en este momento de acciones sociales que ayuden a promover y a salir un poco más adelante, ¿no? Son días estos en los que a nivel político se habla con más intensidad que lo normal, que de por sí esto es decir mucho, porque habitualmente se habla mucho del asunto, de la cuestión de la seguridad. ¿Abordaron ese tema al momento de repasar la actualidad, supongo, y en tal caso que se dijo o qué conclusiones sacaron? Sí, evidentemente que preocupa la situación, el clima que se vive, ¿verdad? Esa sensación de violencia, ¿verdad? De tensión. Y a la vez, bueno, la Iglesia está involucrada también en este diálogo social que ha convocado el presidente Tabaré Vázquez, y justamente en uno de los temas en que la Iglesia está aportando es en el de convivencia ciudadana, ¿no? Nosotros tenemos esperanza que este diálogo social pueda surgir también elementos que ayuden a crecer y con una, digamos, mirada larga, ¿verdad? El futuro, no tan coyuntural, para poder mejorar la convivencia y el bienestar social en este sentido de nuestra sociedad. Las propuestas que hablan de endurecimiento de penas, ¿están dentro de la línea que usted recién mencionaba o sintetizaba? Sí, nosotros no hablamos en concreto así de endurecimiento de penas. Es un problema muy complejo y creo que hay que ver un poquito, poder analizarlo un poco más, y en ese sentido ya no entramos tanto, ¿verdad? Pero sí recibimos y percibimos de la gente de nuestras comunidades esa sensación de inseguridad y vemos que es algo que ciertamente hay que atender y que es también preocupante, ¿verdad? Sobre todo porque creo que no estábamos acostumbrados a esto en Uruguay. ¿Y la Iglesia en territorio? ¿Qué puede proponerse al respecto? Y hay distintos niveles. Desde la educación, por ejemplo, está todo lo que se llaman escuelas para la reconciliación y el diálogo, que promueven todo el tema de la no violencia, de la superación de conflictos. Esa es una experiencia que empezó en Colombia, a raíz allí de los conflictos armados, y que se está realizando ya ahora en varios países del mundo, también aquí en Uruguay, y eso está dando muchos resultados, ¿verdad? O sea, es aprender ya desde pequeños a resolver los conflictos no violentamente, sino por medio del diálogo y de la negociación. Y después también, a nivel a otros niveles, digo, a nivel educativo, a nivel de parroquias, procurando también crear redes solidarias que ayuden y apoyen para que las personas no estén solas o no estén en situaciones más vulnerables frente a la violencia. Monseñor, se nos va el tiempo y sé que otro de los temas que la gente está esperando que sepamos de qué manera se trató dentro de la conferencia es el tema de la petición referida a la apertura de los archivos del Vaticano correspondientes a la dictadura. De alguna manera creo que se genera también como una suerte de leyenda urbana, ¿no? Cuando uno habla de los archivos del Vaticano, no sé por qué imagina cosas encriptadas, tremendamente secretas y de las que puede haber revelaciones muy importantes. Dígame, ¿cómo fue que se trató el tema en la conferencia? Bueno, esto es concretamente un pedido
del embajador uruguayo ante la Santa Sede, que pidió que se pudieran investigar en los archivos vaticanos del tiempo del periodo de facto aquí en Uruguay si había datos concretamente sobre detenidos desaparecidos. Los archivos vaticanos se van desclasificando por etapas, ¿no? O sea, ahora se ha llegado creo que hasta el final de Pío XII, 1958, o sea que todavía faltaba para, por eso, para este año, ¿no? Para esos años, ¿no? 73 al 85. Y entonces, por eso es que se pide, digamos, este consentimiento para poder investigar en esos archivos. Un procedimiento similar se realizó en Argentina, hubo un pedido igual del gobierno argentino y en este momento ya se está comenzando a investigar. Y creo que mirando un poco eso fue que surgió esta idea de hacerlo también para Uruguay. En Argentina hay una diferencia que hay capellanes militares, ¿verdad? O sea, hay sacerdotes que han estado también más cercanos quizás a los militares o a los cuarteles y que creo que podrían en ese sentido aportar otros datos a la iglesia. Acá no sabemos lo que hay, pero sí que bueno, todo lo que podamos hacer, la iglesia se ha mostrado muy sensible también para la recepción de denuncias sobre casos de detenidos desaparecidos y bueno, todo lo que podamos hacer para sanar esta herida de nuestra sociedad y también de los familiares que quieren saber el paradero de sus seres queridos, ¿verdad? Todo eso la iglesia va a colaborar y lo va a hacer con mucho gusto y con mucha disponibilidad. Ahora, perdón, Humberto, si efectivamente, como usted explicaba, no existe en Uruguay una relación dentro, digamos, del marco institucional, ¿no? Oficial entre Iglesia y Estado, como sí ocurre en el caso de la Argentina a través de estas figuras que usted detallaba. Usted decía, no se sabe bien entonces qué se puede encontrar, pero tratando de aproximarnos un poco más a la posibilidad, ¿de qué pueden hablar esos archivos? ¿De relaciones simplemente del Estado en aquel momento, en tiempos de dictadura, con la Iglesia como organización? No, pero quizás creo que lo que se espera es que puedan haber, por ejemplo, sí, denuncias ante la Nunciatura Apostólica, por ejemplo, ¿no? De la Santa Sede, o ante algunos obispos que las hubieran elevado denuncias al Vaticano. Hechas por particulares ante sí, denuncias o representantes también de la Iglesia. familiares o a veces datos que se pudieran brindar, ¿verdad? Que quizás ayuden también a saber, bueno, a reconstruir la historia o lo que pasó. Y que estén contenidos en esos por archivos. Eso que estén en esos archivos y bueno, y que eso pueda aportar unos datos que den más luz, ¿no? Monseñor, le queremos agradecer mucho estos minutos. No me gustaría que se fuera sin recordar este número telefónico como, digamos, una forma de volver a marcar esta actitud muy clara de parte de la Iglesia y, digamos, como conclusión de esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal del Uruguay con respecto a uno de los temas que se tocaron, que es 095. 095-382-465. Este número está en la página web de la Conferencia Episcopal, también de la Arquidiócesis de Montevideo y en las páginas web y en el Facebook de las diócesis. Así que, Bien. o sea, se puede recurrir allí para encontrarlo y para saber. Bueno, muchísimas gracias. Cortita, ¿el tema de lo de la Virgen en la Rambla se trató también o no es un tema como para...? Bueno, en ese sentido, los obispos, todos dimos nuestro apoyo, digamos, a las gestiones del cardenal Sturla y a la declaración que hizo la arquidiócesis sobre este tema. Pero como que le bajaron el perfil a la estamos polémica, ¿no? O sea, están yendo por otros carriles, bajándole el perfil a la polémica que en un momento se instaló. Sí, porque no era el interés generar ninguna polémica. La verdad que esto fue un responder a un pedido de los fieles y, bueno, no pensamos que se fuera a generar esta polémica. Pero ahora, bueno, esperamos serenamente lo que decide la Junta. Se han hecho todos los trámites en la Intendencia como correspondía y esta es la última etapa del trámite, que es ser votado en la Junta Departamental. Muchísimas gracias, que tenga un muy buen día, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, amigos, así hemos estado con el Monseñor Milton Trócoli. Hablamos justamente de todos los temas sobre los que, bueno, generalidades también de estos temas sobre los que versó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal del Uruguay.